En este momento iniciaré la explicación acerca de en qué consisten los diagramas de flujo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo, o también conocido como diagrama de actividades, es una manera de representar gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo. ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la interpretación gráfica acerca de un código o de algún algoritmo. En este caso es muy importante para el desarrollador, ya que le ayuda a interpretar de la mejor manera previo al desarrollo en algún lenguaje de programación. Las ventajas de un diagrama de flujo bueno, yo me centré en tres. Los diagramas de flujo ayudan a la comprensión del proceso al mostrarlo con un dibujo. De esta manera el cerebro humano, la persona, puede identificar de mejor manera cada proceso. Por ejemplo, la entrada de datos se puede interpretar con un rectángulo. Una condicional puede ser un rombo. Todo va dependiendo de qué es lo que se va desarrollando con el algoritmo. Otra ventaja sería que nos permite identificar los errores y nos da la oportunidad de arreglarlo y mejorar el proceso. En este caso puede ser muy importante para el desarrollador, ya que puede encontrar errores en el algoritmo antes de estar en el desarrollo del programa o del sistema. Es fácil identificar los procesos, es muy sencillo trabajar los algoritmos en un diagrama de flujo. No es nada del otro mundo, es bastante simple. La simbología es esta, la mayoría, bueno, los primeros 5 son los que comúnmente se utilizan. El inicio y fin, que es primordial, ya que determina cuál es el inicio y cuál es el fin del algoritmo o en sí del diagrama de flujo. Los procesos, la entrada de datos, que se representa de esta manera, la condición y el conector. Entonces en este momento realizaré el ejemplo acerca del ejemplo de diagrama de flujo. Entonces este algoritmo o bueno, este diagrama de flujo va a interpretar o va a demostrar, trata sobre que un usuario ingrese un número, y este algoritmo le va a describir al usuario si es un número positivo o un número negativo. Es un diagrama de flujo sencillo. Como primer punto voy a hacer la declaración de variables, en este caso que se asigna con este símbolo. Entonces tendría que definir. Este diagrama de flujo lo estoy trabajando en Paint, que es un programa bastante sencillo. Num como entero, así solo va a aceptar datos enteros. Ahora voy a solicitar que me ingrese un dato. Un número entero. Bueno, ya solicité. Ahora voy a guardar el dato que vaya a ingresar en la variable que declaré al inicio. En este caso sería la variable num. Bueno, con esto ya se cumple la entrada de un algoritmo. Falta el proceso y falta la salida. Entonces el proceso sería el siguiente. Si quiero saber si un número es positivo o negativo, un número es positivo cuando el número está delante del cero, y es negativo cuando un número está detrás del cero. Entonces necesito una condicional. Colocaré la condicional debajo de donde se almacena la variable o el dato que el usuario ingresa. En este caso haría la condición, que sería si num es mayor a 0.
¿qué va a suceder? Aquí tenemos dos condiciones, falso o verdadero. Si se cumple, va a mostrar un mensaje que el usuario va a poder ver, donde dirá es un número positivo, porque se cumple la primera condicional. Ahora, si en caso se cumple la condicional, si no se cumple la condición, que sería falsa, entonces se le va a mostrar al usuario que es un número negativo. Y eso es todo. Ahora sería más que todo de comprobar si funciona. Prácticamente esto es lo que es un diagrama de flujo. Mostrar paso a paso cómo va a funcionar algún código para que el desarrollador o que el programador en sí sepa cómo va desarrollarlo en un lenguaje de programación. Esto no es lenguaje de programación. Esto es es la interpretación gráfica de algún programa. Los diagramas UML es una herramienta propia de personas que tienen conocimientos relativamente avanzados de programación. Es frecuentemente usada por analistas funcionales, aquellos que definen qué debe hacer un programa sin escribir el código. Y analistas programadores son aquellas personas que dado un problema lo estudian y escriben el código, ya sea en algún lenguaje como C Sharp, C, en Python o algún otro. Las ventajas de los diagramas UML es de que muestran el requerimiento del usuario, muestran las tareas del usuario, permite visualizar las necesidades del usuario y ayuda al analista a comprender la forma en que un sistema deberá comportarse y ayuda a ver lo que el usuario quiere. Un diagrama UML es más que todo para que el usuario vea si es lo que necesita. Un diagrama UML para un programador es algo muy básico, algo bastante simple, que es muy necesario antes de iniciar con un diagrama de flujo que no se le va a presentar al usuario o al cliente. Este diagrama OML sí se le debe presentar porque de esa manera el usuario se va a dar la idea o él va a decir qué es lo que necesita. Entonces esa es la ventaja y esa es la función de los diagramas UML. En este caso, los diagramas caso de uso. Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema justamente desde el punto de vista del usuario. Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios. Ahora, existen varios tipos de diagramas de flujo, de diagramas UML. En este caso voy a realizar un ejemplo de los diagramas de caso, pero para iniciar con esto hay que conocer ciertos elementos del diagrama de caso de uso. El primero sería el sistema, que se representa como un cuadro que engloba todos los casos, y dentro de él solamente van a incluir los óvalos que representan los casos de uso. Ahora, fuera de él van los actores, que estos representan a los usuarios, a algún cliente o algún hardware que pueda interactuar con ya sea con la página, con el sistema o con lo que se esté desarrollando. En este momento iniciaré con la ejemplificación del diagrama. En este caso estoy utilizando StatUML, un programa que permite seleccionar qué diagrama necesitamos trabajar. En este caso utilizaré el diagrama caso de uso y ya se configura toda la interfaz con las herramientas que se necesitan. En este caso iniciaré con el actor. Este va a ser el denominado cliente. En este caso
realizaría el diagrama de una página o una tienda online. Algo bastante simple, no será muy complejo. Entonces, esto es el sistema. Esto es lo que representa, o dentro de este recuadro estarán integrados los casos de uso. Lo primero que se necesita en esta tienda online para poder acceder a ella es introducir un correo. Entonces, creo un caso llamado introducir correo para el cliente. Ahora bien, si es un cliente nuevo, tiene que haber otro actor. Si es un cliente nuevo, debe de registrarse. Entonces, debo de crear otro caso que se va a llamar registro. Este lo voy a modificar. Bueno, ya tengo dos casos de uso. Ya tengo dos actores. El primero es el cliente que ya tiene un registro y el cliente nuevo que debe registrarse. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Supongamos que el cliente nos solicita que ahora el cliente seleccione su método de pago. Entonces, método de pago. Entonces en esta parte iría el método de pago. Y para asignar otras subopciones, por decirlo de esta manera, en este caso se estaría hablando de un caso de uso dentro de otro caso de uso. Se daría add extension point. Se le va a agregar una extensión y esta se va a llamar tarjeta de débito. Entonces, un método de pago se va a hacer por mediante tarjeta de débito. Vamos a agregar otra, que en este caso sería la número extension point número 2, y esta sería tarjeta de crédito. Voy a agregar otro método de pago, que sería en este caso el extension point número 3, que sería la transferencia bancaria. Y voy a agregar otra, una última, la número 4, que sería por medio de PayPal. Bueno, entonces ya tengo los métodos de pago. Ahora lo que necesito son los datos para bueno, en este caso va a seleccionar el cliente su método de pago. Ahora lo que necesito es confirmar el envío. Entonces creo otro método, otro caso de uso llamado confirmar envío. Ahora bien, confirmar envío, voy a agregar otro que se va a llamar método envío. Esto sería confirmar pedido, no envío. Entonces ya tengo 4 casos de uso. Ahora tengo en este momento se tiene que agregar otro caso de uso, no dentro de esto,
no dentro de este sistema, no dentro de este recuadro, sino fuera, y va a ir enlazado a cada uno de estos. En este caso son 4 extension points. Entonces agregaré otro caso de uso fuera llamado tarjeta de débito. Ahora otra tarjeta de crédito. Entonces de esta manera es como un usuario puede expresar a quien desarrolla ya sea la página web o algún sistema de base de datos cómo quiere que funcione su, valga la redundancia, su sistema. De manera que el usuario sienta confiado en que se le va a cumplir o se va a satisfacer la necesidad que él tiene. Entonces en este caso ya tengo los casos de uso, ya tengo los clientes, ya tengo los actores. Ahora lo que hace falta son las relaciones. Entonces en este caso serían una asociación que tendría que hacerlo del cliente del introducir correo al cliente. Aquí me pide un nombre y no se lo asignan ahorita. Ahora bien, al registro, que este no va a funcionar con el cliente porque este ya debe de tener un usuario. Entonces este únicamente va a funcionar con el cliente nuevo. El método de pago que sería asociado con el cliente, al igual que el método de envío. Y el confirmar pedido. Entonces aquí lo que vamos a hacer es de que quien va a tener acceso a cada uno de estos casos de uso va a ser el cliente. Puede existir otro diagrama UML donde pueda crear otros casos de uso donde pueda acceder únicamente, por decir, el cajero o un gerente. Entonces ya se le asigna otros casos de uso. No son los mismos que se utilizarían, sino que son otros. Entonces, ya hecha la asociación, ahora habría que realizar ya no sería asociación con cada uno de estos extension points, sino que sería una extensión, un extended. En este caso sería de tarjeta de crédito, de débito, perdón, a tarjeta de débito. Así sería con cada uno. De esta manera tenemos los 4 extenders. Entonces, ahora lo que quedaría es crear una especie de relación entre estas 4, ya que las 4 están dentro de un caso de uso. Entonces ya sería un include, que sería de tarjeta de débito a tarjeta de crédito. De igual manera iría de tarjeta de crédito a transferencia bancaria y de transferencia bancaria a PayPal. Entonces, estos son includes ya que conforman parte de un caso de uso. Entonces es como una caja que dentro de ella hay más casos de uso. Y esto es el ejemplo que tengo presentado en
documento. Muchas gracias, ingeniera.